cubiertas de nieve, nos dejan de maravillarnos, no nos maravillan ya no más. ¿Por qué? Porque las vemos constantemente. Pero creo que este es un error que muchos de nosotros cometemos, que es ¿cuál? Que muchas veces trasladamos nuestra indiferencia de la creación y la trasladamos también con el Creador mismo. Por lo tanto, creo que una de las tareas más desafiantes de un pastor al predicar un pasaje tan conocido es que tratar de que la audiencia se maraville o se asombre del mensaje del cual vamos a estar hablando. Porque la familiaridad del pasaje, o quizás porque lo han leído muchas veces, o tal vez porque no es la primera vez que escuchan un mensaje en ese texto, se pierde ese asombro. Pero permítanme empezar con la siguiente pregunta. ¿Sabías tú que hay 2 milagros de Jesús que son narrados por los 4 evangelios? Por Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Aparte de la resurrección, que obviamente es el milagro más grandioso que haya existido, el milagro de la alimentación de los 5,000 se viene a convertir en este segundo milagro que fue escogido por los 4 autores de los evangelios. ¿Para qué? Para escribir acerca de este milagro. Ahora, el enfoque de ambos escritores, de estos 4 escritores, no es precisamente el milagro de la multiplicación de estos panes y de estos peces, sino es de la asombrosa compasión que Jesús mostró a aquella multitud que vagaba errante sin pastor. ¿Qué les parece si oramos a nuestro Dios? Señor, gracias porque tú eres bueno y misericordioso con nosotros. Y en esta tarde, Señor, yo te pido que quites, Padre, cualquier distracción, Señor, cualquier pensamiento que pueda haber en nuestra cabeza, Señor, en nuestro corazón, que cualquier sentimiento, Señor, que no nos permita concentrarnos totalmente en tu palabra. Ayúdanos, Señor, a poner oído atento y sobre todo a tener un corazón dispuesto, no solamente a escuchar, sino llevar a cabo aquellas cosas que debemos de cambiar en nuestra vida para parecernos más a Cristo Jesús. Sé tú pues quien hables a través de este tu siervo. En el nombre de Jesús, Señor, oramos. Amén, Señor, y amén. Si ustedes me permiten, quiero dividir este pasaje en 4 escenas. Y la primera escena lleva por título: La compasión de Jesús es palpable. Si tienen sus Biblias a la mano, les voy a pedir que vayan conmigo ahí a Marcos capítulo 6 y vamos a estar leyendo los primeros 3 versículos, versículo 30, 31 y 32. Así que la primera escena es: la compasión de Jesús es palpable. La palabra de Dios dice así: los apóstoles se reunieron con Jesús y le informaron sobre todo lo que habían hecho y enseñado. Y él les dijo: vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. Porque había muchos que iban y venían, y ellos no tenían tiempo ni siquiera para comer. Y se fueron en la barca a un lugar solitario apartado. Pero la gente los vio salir, y muchos los reconocieron juntos, y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades, y llegaron antes que ellos. Bueno, me emocioné y leí uno de más. Pero déjenme decirles que Marcos nos está indicando que los apóstoles regresaron, ¿se acuerdan del domingo pasado? O antepasado, perdón, donde el Señor Jesucristo los manda a las aldeas a predicar. Y resulta que ahora otra vez vuelve esta escena donde los apóstoles regresan y dan este informe al Señor Jesucristo de lo que habían estado haciendo. Un comentarista de la Biblia menciona que esta misión pudo haber durado semanas, incluso
meses desde que el Señor Jesús los había mandado. Esta tarea de proclamar el Evangelio en ningún momento fue fácil. De hecho, en el libro de Mateo, en el capítulo 10, el Señor Jesucristo les menciona acerca de los riesgos y peligros que estarían enfrentando al llevar a cabo esta misión. No sé si ustedes se acuerdan donde el Señor Jesucristo les dice, y los voy a enviar como ovejas en medio de ¿qué? En medio de lobos. Y es en esta misma sección, en este mismo capítulo 10 de Mateo, donde el Señor Jesucristo les advierte que iban a sufrir persecución a causa de su nombre. En este mismo pasaje, en Marcos ahora, en el capítulo 6, en el versículo 13, el escritor nos dice que los apóstoles, de alguna u otra manera, enfrentaron oposición del reino de las tinieblas. ¿Por qué? Porque a los apóstoles se nos menciona que expulsaron demonios, que mientras que ellos estaban predicando del Evangelio, expulsaron demonios. Así que ellos se vieron constantemente en oposición contra Satanás y sus secuaces. Sin embargo, ninguna de estas cosas hizo que detuvieran el mensaje del reino de Dios. Como resultado, hubo un desgaste físico, porque recorrieron varias aldeas. Y obviamente recuerden que en aquel tiempo no había el transporte que hoy nosotros estamos o tenemos o que somos privilegiados. Así que constantemente estuvieron caminando. Así que lo más probable es de que estaban cansados, agotados, que en sus rostros se notaba ese cansancio en estos 12 varones. Así que el hecho que el Señor Jesucristo les dijera, vámonos a un lugar solitario para que descansen, era un acto ¿qué? De compasión del Señor Jesucristo al notar el cansancio físico de sus discípulos. Ahora, este descanso del cual Jesús les invitaba a tener, era un descanso temporal. Ustedes lo pueden ver en el versículo 31, donde dice, vengan, apártense de los demás a un lugar solitario y descansen un poco. En el Evangelio de Lucas nos dice el lugar de el lugar solitario. ¿Cuál era este lugar? Era Betsaida. Y quiero que reflexionemos en lo siguiente. Y es que el descanso físico es necesario y vital para nuestro cuerpo. Y es una realidad, y yo creo que los que estamos aquí definitivamente estamos de acuerdo que el descanso físico es esencial. Porque si no descansamos, nuestras capacidades se ven reducidas. Como resultado, nuestras tareas no los vamos a hacer con excelencia. O sea, es necesario descansar, que el cuerpo descanse. Y indudablemente, cuando descansamos podemos lograr con mayor rapidez y con mayor excelencia los objetivos laborales que nos ponga el patrón o que nos pongamos nosotros mismos si es que estamos haciendo alguna clase de ejercicio. Pero también quiero animarles que así como procuramos ese descanso físico para llevar a cabo nuestras actividades diarias, de la misma manera debemos de procurar ese descanso físico para poder llevar a cabo las disciplinas espirituales que Dios ha demandado a cada uno de nosotros. El orar, el meditar en la palabra, el memorizar, el evangelizar y entre otras más. ¿Y a qué me refiero con esto? Es de que quizás tengamos que sacrificar algunas horas de entretenimiento en la noche, tal vez no ver nuestro episodio favorito de Netflix para que quizás si yo soy de los que me levanto muy temprano para ir a trabajar, cuando regrese tenga la suficiente energía para poder leer y meditar en la palabra de Dios. Hermanos, a Dios le agrada el descanso y le agrada que descansemos. Pero Él está en contra de la flojera.
tengamos cuidado, que nunca utilicemos el cansancio físico para justificar nuestra flojera y apatía espiritual ante las cosas que Dios nos demanda hacer. Los siguientes versículos del 33 al 34, si ustedes me permiten ponerle el siguiente nombre a esta segunda escena, llevaría por título: La compasión de Jesús nunca es estática. La palabra de Dios dice ahí, del 33 al 34, pero la gente los vio salir y muchos los reconocieron y juntos corrieron allá a pie de todas las ciudades y llegaron antes que ellos. Al desembarcar, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. De acuerdo con el apóstol Juan, en su libro se nos dice que estas multitudes o que esta multitud seguía a Jesús por las señales que él realizaba. Es más, Marcos, lo que acabamos de leer, nos ayuda o complementa este panorama diciéndonos que no solamente le seguían, sino que estaban corriendo. No sé cuántos de ustedes han visto esta escena de repente, quizás en la televisión o ahora en las redes sociales, donde va caminando una estrella de Hollywood y cuando la gente lo reconoce, ¿qué pasa? Todo el mundo empieza a correr sobre de él, y a veces estos artistas, ¿qué es lo que hacen? También corren, huyen. Pues más o menos es lo que estaba pasando. Dice que cuando lo vieron, empezaron a correr, y algunos de ellos llegaron antes de que el Señor Jesucristo y que sus discípulos llegaran a aquel lugar. Ahora déjenme decirles que aunque muchos procuraban ver a Jesús, escuchar sus enseñanzas, también muchos de estos que estaban en la multitud fueron los que unos meses después terminaron dándole la espalda al Señor Jesucristo. Como consecuencia de esto fue de que aquel viaje que Jesús y sus discípulos habían planeado para descansar terminó antes de lo planeado. Jesús pudo haberse enojado con la muchedumbre. Es como esta situación, no sé si a ustedes les ha pasado lo siguiente: planeas tu día de descanso, estás emocionado porque va a llegar ese día cuando de repente te habla tu jefe o te llega alguna persona e interrumpe, o más bien dicho, destruye todos tus planes. Y hay esta sensación de enojo, de impotencia, de que, oye, pues he estado trabajando toda la semana y vienes e interrumpes mi momento de descanso. Pues resulta que el Señor Jesucristo pudo haber hecho esto, o incluso simplemente haber dicho a los discípulos: ¿saben qué? No nos vamos a bajar de la barca y vamos a seguir continuando hasta llegar a un lugar donde ustedes y yo podamos descansar. Pero el escritor Marcos nos dice que Jesús actuó de una manera diferente. Dice así, en el versículo 34, Jesús vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas sin pastor, y comenzó a enseñarles muchas cosas. La compasión de Jesús no es aquella compasión que algunos muestran como lástima por las circunstancias tan penosas o desafortunadas que algunos tienen en la vida. La compasión que el Señor Jesucristo mostró en aquel día significa que estaba conmovido hasta lo más profundo. La pregunta que le debemos de hacer al escritor, tú y yo, a Marcos en este caso, es de que, ¿qué fue lo que Jesús vio en la multitud, que lo conmovió tanto, que causó esta gran conmoción en él? Y el escritor nos responde, no nos deja con esta duda, es de que dice que los vio como ovejas sin pastor. Cuando la primera audiencia o las personas que iba dirigida este libro leyeron esto, captaron al instante
Porque en una sociedad agraria, donde las ovejas eran parte de la vida agrícola, los lectores entendían los peligros y desafíos que enfrentaban unas ovejas sin un pastor. Ellos sabían que si estas ovejitas se perdían, estaban propensas a morir si no eran encontradas rápidamente, pues carecen de este instinto de supervivencia que otros animales tienen. Las ovejas necesitan de un pastor. Entonces ellos estaban entendiendo la metáfora que el escritor utilizó. Y es que el escritor se estaba refiriendo a la nación de Israel, a la vida espiritual a la cual se encontraba cada persona del pueblo de Israel. Los líderes religiosos, los fariseos, habían fallado en guiar a la nación en el camino de la justicia. Por lo tanto, estas personas se encontraban desnutridas, desorientadas e indefensas en todos los aspectos espirituales. Y esta escena fue la escena que finalmente conmovió el corazón de Cristo Jesús. No solamente se lamentó, dijo, wow, pobrecitos, míralos cómo viven sus vidas espirituales, mira cómo están alejados de Dios, sino que el escritor nos dice que también Jesús hizo ¿qué? Hizo algo. Y es Lucas, en su evangelio, quien finalmente nos amplía este panorama de lo que Jesús hizo aquel día. El escritor dice, les hablaba del reino de Dios y sanaba a los que tenían necesidad de ser curados. La compasión de Jesús no hace diferencias y nunca es estática. Permíteme leerte lo siguiente. Los investigadores de las emociones definen la compasión como el sentimiento que surge cuando nos enfrentamos al sufrimiento de otra persona y nos sentimos motivados a aliviar ese sufrimiento. La definición es correcta hasta cierto punto, porque la compasión que el mundo practica, no la que dice, sino la que realmente pone en práctica, es aquella que se alinea a los criterios de la persona que ofrece la ayuda. En otras palabras, tú y yo tendemos a ayudar o a mostrar mayor compasión a un miembro de nuestra familia, a un amigo cercano, que a un extraño de la calle. Seamos sinceros, porque los pensamientos empiezan a cruzar en nuestra mente y empezamos a decir, ¿será que esta persona me quiere estafar? O lo empezamos a ver y vemos, oye, pues se ve muy joven como para estar pidiendo dinero en la calle, que se ponga a trabajar. O empezamos a decir, no, ¿sabes qué? El dinero que le di seguramente lo utiliza para comprarse o andar en sus vicios. Sin embargo, hermanos, la compasión que Jesús nos manda a desarrollar no hace diferencias. ¿Te habías puesto a pensar que en aquella multitud en la que Jesús mostró compasión, en la que Jesús sanó a los enfermos, en la que Jesús multiplicó el pan y los peces y les dio de comer, eran quienes esos mismos, en un tiempo cercano, iba a gritar, ¡crucifíquenle! 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 Mostrar compasión a la gente que es agradecida con nosotros, o a la que en algún futuro nos pueda devolver el favor, no nos hace diferentes que a las personas que caminan sin Cristo. El Señor Jesucristo lo dijo muy claro en el Evangelio de Mateo. Porque si ustedes aman a los que los aman, ¿qué recompensa tienen? ¿No hacen también los mismos los recaudadores de impuestos?
Y si saludan solamente a sus hermanos, ¿qué hacen más que otros? ¿No hacen también lo mismo los gentiles? La clase de compasión que tú y yo somos llamados a demostrar, en ocasiones, hermanos, nos va a causar heridas. Porque servimos a aquellas personas que tienen un corazón lleno de ingratitud. Porque mostramos amor a aquellos quienes están llenos de amargura. Porque consolamos y alentamos a aquellos que en sus labios están llenas de quejas. Esta clase de compasión a la cual tú y yo estamos llamados nunca se conforma. Mientras que algunos se sienten bien porque ayudaron a una persona o a otra persona o a 3 personas por un tiempo determinado. El verdadero creyente genuino constantemente está buscando cómo mostrar la compasión de Cristo a los demás. No quiero que te vayas con esta idea confusa de que la iglesia es una organización más de obras sociales, porque en ningún momento la iglesia ha sido diseñada por Dios para que solamente nos enfoquemos en hacer obras sociales. Ni tampoco nos ha llamado el Señor para que tú y yo cubramos las necesidades físicas o temporales solamente, sino nuestro llamado principal es de que las personas entiendan que su principal necesidad es su necesidad espiritual. Y esa solamente la cubre Cristo Jesús. Al igual que Cristo cubrió una necesidad física para compartir y revelar la verdadera necesidad que hay en el hombre, así también tú y yo debemos de aprovechar las oportunidades, las necesidades temporales y físicas para cubrir esa necesidad y que se abra la puerta para que tú y yo podamos, ¿qué? Compartir del Evangelio. Porque si bien es cierto, amado hermano, es mucho más sencillo o la gente se presta más a escucharnos cuando cubrimos su necesidad básica. Cuando le ayudamos a arreglar el carro, cuando cambiamos el aceite del carro por aquellas personas, cuando pagamos quizás alguna deuda que ellos tengan, cuando les llevamos comida cuando están enfermos, cuando cuidamos quizás a una persona que está enferma, cuando ayudamos o cuando hacemos ciertas cosas, las personas están más dispuestas a escuchar el mensaje de salvación. ¿Por qué? Porque no solamente se convierte en una información, sino que se vuelve vida real. Lo estamos viviendo. No hay mayor mal, escúchame bien, no hay mayor mal que un cristiano pueda hacerle a una persona sin Cristo que el cubrir una necesidad básica e irse y no compartirle del mensaje de salvación, de no exponerlo ante la mayor necesidad de un Señor y un Salvador. En los versículos 35 y 38 es nuestra tercera escena. Y lleva por título: La compasión de Jesús va en contra de la lógica humana. Y veamos por qué. Versículos 35 hasta el 38. La palabra de Dios dice así: Y cuando ya era muy tarde, sus discípulos se acercaron a él diciendo: El lugar está desierto y ya es muy tarde. Dice: despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y se compren algo de comer. Denles ustedes de comer, les contestó Jesús. Y ellos le dijeron: ¿Quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Jesús les dijo: ¿Cuántos panes tienen ustedes? Vayan y vean. Y cuando se cercioraron le dijeron: 5 panes
2 peces. De los 4 evangelios que registran este milagro del Señor Jesucristo, solamente 3 de ellos habla de el factor tiempo, que es Mateo, Marcos y Lucas. Y es que el factor luz era algo trascendental o era algo muy importante en un siglo donde no tenían el acceso a la electricidad como hoy nosotros lo tenemos. La mayor parte de las actividades que ellos hacían, lo hacían durante la luz del sol. Por lo tanto, el viajar durante el día traía mayor seguridad al viajero. Por lo tanto, esta sugerencia de parte de los discípulos, pues en cierta parte era lógico y razonable. Y hasta cierto punto empático con las personas que iban a viajar. Se nos dice ahí en los versículos 35 y 36, sus discípulos se acercaron a Jesús, diciéndole, el lugar está desierto, ya es muy tarde, despídelos para que se vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren algo de comer. Sin embargo, la respuesta que el Señor Jesucristo les da, denles ustedes de comer, tuvo que dejar a los discípulos, a estos 12 varones, totalmente desconcertados. Ahora, acordémonos de algo, que en unos versículos antes se nos menciona que estos varones habían sido comisionados a llevar el Evangelio. Y como les dije anteriormente, algunos mencionan que tomó algunas semanas o incluso meses para llevar a cabo la misión que Jesús les había encomendado. Y recordemos que estuvimos viendo que Jesús pudo haber notado el cansancio, es por eso que les dijo, vamos a descansar. Pero resulta que el tiempo que descansaron fue del momento que se subieron al bote y al momento que llegaron al lugar. Y fue todo lo que pudieron haber descansado. Así que esta respuesta que los discípulos le dan al Señor Jesucristo, quizás hay algo de frustración y de cansancio, pues no tuvieron mucho tiempo para descansar. Y le dicen los discípulos a Jesús, ¿quieres que vayamos y compremos 200 denarios de pan y les demos de comer? Según los estudiosos, mencionan que 200 denarios equivalía más o menos a 8 meses de trabajo. Y si aún estos varones dispusieran de esa cantidad, era una situación humanamente imposible alimentar a esa cantidad de personas. Pero el Señor Jesucristo, siendo un maestro bondadoso y paciente con aquellos varones incrédulos del poder de Jesús, no se molestó, no se irritó ni se ofendió ante la pregunta, sino más bien los manda a indagar entre la multitud para ver si alguien tenía comida. Y el apóstol Juan fue quien nos menciona que fue Andrés quien trajo los 5 panes y los 2 peces. Reflexionemos en lo siguiente. La compasión de Jesús nos saca de nuestra zona de confort. ¿Puedes imaginarte el cansancio de los discípulos? Que tenían en aquel momento. Quizás pudieron haber dicho, bueno, no fue suficiente, necesito descansar más. Y ahora tengo que indagar o preguntar, o sea, imaginémonos no solamente el cansancio, sino también la incomodidad, porque era una gran multitud y tenían que encontrar suficiente alimento para alimentar o para dar de comer a las personas. Dentro de sus cabezas embotadas e incrédulas no podían entender y seguramente después de haber hecho las matemáticas decían, esto es imposible de tratar de alimentar a toda esta multitud. En un mundo globalizado
Y especialmente en esta nación donde el individualismo se alza por las nubes, el mostrar compasión a otros se ha vuelto un desafío. ¿Por qué? Porque algunos no quieren reconocer su necesidad. Algunos no quieren reconocer que necesitan ayuda. Ahora, sin duda alguna, las necesidades físicas muchas veces o en ocasiones son más sencillas de notar porque son obvias al ojo humano e incluso de suplir. Pero la necesidad espiritual no cabe duda que es un desafío. No porque tú y yo no sepamos que la gente necesita de Dios, sino más bien porque nuestro trabajo es demostrarles que necesitan ¿de quién? De Dios. Ese es el gran desafío que tú y yo tenemos. Y es ahí donde la compasión de Jesús nos sana, nos saca de nuestra zona de confort. Porque el demostrar esta realidad en las personas nos va a costar ¿qué? Nos va a costar tiempo, nos va a costar recursos y lágrimas para que otros vengan al conocimiento de Cristo Jesús. Antes de que decidas claudicar en aquella persona que estás orando continuamente para que venga a los pies de Cristo, antes de que decidas, no, ya no vale la pena más porque es un caso perdido, acuérdate de aquella persona o de aquellos que invirtieron en tu vida, que estuvieron orando, que pasaron quizás noches enteras de rodillas, orando y clamando a Dios para que finalmente tú abrieras tus ojos y entendieras que tu necesidad principal era Dios y no otras cosas. Los últimos versículos es del 39 al 44. Y dice así: y les mandó que todos se recostaran por grupos sobre la hierba verde. Y se recostaron por grupos de 100 y de 50. Entonces él tomó los 5 panes y los 2 peces, y levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes, y los iba dando a los discípulos para que se los sirvieran. También repartió los 2 peces entre todos. Todos comieron y se saciaron, recogieron 12 cestas llenas de los pedazos, y también de los peces. Los que comieron los panes eran 5,000 hombres. Esta es nuestra cuarta y última escena. Y esta lleva por título: la compasión de Jesús nos contagia y sacia. El hecho de que Marcos mencionara que eran 5,000 hombres nos da nos ayuda a imaginarnos que era una gran multitud. Sin embargo, en otro evangelio, si no mal me equivoco, en el evangelio de Mateo se nos dice que no contaron a las mujeres y a los niños. Y si es probable que tanto los niños y las mujeres fueran la misma cantidad que los hombres presentes, estamos hablando que era una multitud de cerca de 15,000 personas. Así que el hecho de que el Señor Jesucristo organizara o trabajara en la logística, pues era de suma importancia, sobre todo para agilizar la repartición de la comida. Resulta que en el Antiguo Testamento hay un caso similar sobre la multiplicación de la comida. En Segunda de Reyes se nos cuenta la historia del profeta Elías, quien con unas pocas piezas de pan también repartió a un grupo grande de varones. El escritor de Segunda de Reyes nos relata que en cierta ocasión un hombre llevó 20 piezas de pan y espigas de grano al profeta Eliseo, y éste ordenó a su siervo que los repartiera a los hombres. Sin embargo, su siervo, incrédulo, le preguntó al profeta: ¿cómo pondré esto delante de 100 hombres?
A lo que el profeta Eliseo le contestó y le dijo, el Señor ha dicho que estos hombres comerán, pero no solamente van a comer, sino que también sobrarán. El milagro que el Señor Jesucristo hizo en aquel día sobrepasó en gran manera lo que en su tiempo Eliseo hizo con aquellos 100 hombres. Y esto viene a confirmar una vez más que Jesús está muy por encima de cualquier profeta. Porque Jesús no solamente era un profeta, Jesús era el Hijo de Dios. Estos 5 panes y 2 peces, ante los ojos de algunos, pudieron haber sido insuficientes para alimentar aquella grande multitud. Pero Jesús es el único que puede hacer de algo poco, hacerlo abundante. A tal punto que los 4 evangelios registran que las personas no solamente comieron y se saciaron, sino que también que sobró comida. O sea, esto nos habla de la grandeza y del poder de nuestro Señor Jesucristo. Algo muy interesante en esta narración que Marcos nos cuenta es de que en esta ocasión el escritor no registra el asombro de la multitud por lo que el Señor Jesucristo hizo. Porque el enfoque no era la multiplicación de los panes y de los peces, sino que el enfoque era que la asombrosa compasión que Jesús mostró para con aquella multitud. Y esto nos lleva a reflexionar lo siguiente, que la compasión de Jesús siempre sacia al corazón hambriento. En el reino de Dios, que se quede bien grabado esto en tu corazón, en el reino de Dios los actos de compasión no se miden por su tamaño, sino por la disposición del corazón. Podremos regalar mucho dinero a las personas. Podemos dar mucho de nuestro tiempo a las organizaciones no lucrativas, pero nada de eso funciona si tenemos un corazón orgulloso y engreído. Porque finalmente, quien sacia y cubre la necesidad más esencial del ser humano, ¿es quién? Es Cristo Jesús. Permíteme concluir con lo siguiente. Mi anhelo y deseo es de que te lo lleves para que lo medites en este inicio de semana. Y es lo siguiente, que la compasión de Jesús revela finalmente nuestra necesidad más profunda y esencial. La necesidad de un Señor y de un Salvador. Oremos a nuestro Dios. Señor, gracias porque tú eres bueno y misericordioso. Y venimos delante de ti, pidiéndote, Padre, primeramente, que seamos nosotros, Señor, recipientes de la compasión de Jesús. Que realmente podamos haber experimentado esa compasión derramada y mostrada en la cruz del Calvario. Porque es la única manera en la cual también nosotros podemos demostrar esta compasión que va en contra de la lógica humana. Y si es así, mi Dios, permite que en esta semana podamos mostrar la compasión que Jesús ha mostrado con nosotros. Ayúdanos, Señor, a ayudar a aquellos que a lo mejor nadie quiere ayudar. Ayúdanos a amar a aquellos que nadie quiere amar. Porque tú también moriste en la cruz del Calvario por sus pecados. En el nombre
nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga.